Leeremos estos dos versículos y luego estaremos orando. Hechos 26, versículos 27 y 28. Dice la Biblia: ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo al Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Otra vez vamos a leer el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos a estar en la casa de Dios, con la palabra de Dios y el pueblo de Dios, Señor. Queremos en este día, Señor, enfocarnos en tu palabra, recibir una exhortación, Señor, a través de tu palabra. Señor, queremos escuchar algo de ti, de tu voz, Señor, que nos hable directo al corazón, que cambie nuestra manera de vivir si estamos mal. Y también, Señor, que nos exhortes y vamos bien a seguir viviendo una vida santa, una vida, Señor, de aquellas que te agradan. Mi Dios, ayúdame en esta hora a exponer tu palabra de una manera, Señor, que sea entendible para todos. Quite cualquier distracción, cualquier estorbo, para que tu palabra pueda salir con poder. Confiamos, Señor, en ti. También tenemos estas peticiones delante de ti. Oremos, Señor, por nuestro hermano Celso, que está enfermo esta mañana y ha estado enfermo por varios días. Esté con él, sane su organismo. También, Señor, Minor, el hijo de hermana Vilma, Señor, que accidentó. Esté con él, ayúdalo, Señor, a recuperarse 100%. También, Señor, pensemos en la operación que le espera. Alía, Señor, esté con su cuerpo, esté con su familia, para que puedan estar confiados en ti, que todo va a salir bien, tanto como has estado con ella en otras ocasiones, esté con ella otra vez. También, Señor, pensemos en aquellos que están viajando en estos días, que regresen con bien a sus hogares y también a esta iglesia local. Es en nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Vamos a enfocarnos, hermanos, y tomar la idea que dice en versículo 28, este rey Agripa, y vamos a hablar más de él a continuación, que respondió a Pablo y dijo: por poco, que es casi, me persuades a ser cristiano. Y quiero predicar ese mensaje, hermanos, intitulado El caso triste del rey Agripa. Hermanos, ¿de qué vale la palabra casi? Nada. Dijo el rey Agripa: por poco, que es la palabra casi, es lo mismo. Me persuades a ser cristiano. Cuando usted casi logra hacer algo, es que no lo hizo. Si nosotros imaginamos por lo menos un partido de fútbol, y digamos que un futbolista casi mete un gol, y le pega en el mero poste y rebota, casi lo metió, ¿verdad? Pero no importa si pegó el poste o si estuvo a 10 metros de meterlo la pelota. El resultado es igual. No metió la pelota. Pudiéramos decir lo mismo, hermanos, sobre una persona comprando un carro, comprando cualquier mercancía. Casi lo compré. Pero no lo compró. Casi tuve suficiente dinero. No importa que usted careció de $1 o $1,000. No compró la mercancía que fuera. Entonces, hermanos, la palabra casi no tiene ningún valor cuando tratamos de cualquier asunto. Y déjenme decirles, regresen ahora al capítulo 25. Vamos a tener que dar un poco del contexto. En estos capítulos 25 y 26, el apóstol Pablo está siendo juzgado por el gobierno romano. En capítulo 24 se enfrenta delante de Félix. Capítulo 25, Festo, y capítulo 26, el rey Agripa. Ahora, sus acusadores eran los grupos religiosos, los judíos, que lo querían ver muerto. No porque había hecho nada malo, sino porque era un embajador del reino celestial. Ahora, Pablo esperaba esta oportunidad ya desde su conversión. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, por favor. El apóstol Pablo no tenía miedo de lo que iba a ser el resultado de este tribunal. No tenía ningún miedo. De hecho, él aprovechaba esta oportunidad para testificarles a las gentes de su Señor. Miren lo que dice en Hechos 9, versículo 15. Esto es la conversión de Pablo, o de Saulo. Y dice: y le dijo el Señor:
Ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios especifica 3 grupos a los cuales Pablo, en este tiempo Saulo, iba a ministrar: a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Vamos adelante al capítulo 25 ahora, y Pablo ya había ministrado a los gentiles, ya había ministrado a los judíos, faltaba 1/3 del ministerio que el Señor le encargó, y era ministrar a los reyes. De eso se trata, hermanos, capítulos 24, 25 y 26. Pablo está delante de estos jueces, vamos a decir, con sus acusadores a un lado, los fariseos, los saduceos queriendo matarlo, y está ahí el gobierno romano, que realmente, como vamos a ver, no querían estar involucrados en este tribunal. Y Pablo aquí aprovecha y testifica a este rey Agripa y también Festo durante estos tiempos. Es admirable la actitud de Pablo, porque en cualquier tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en libertad, en esclavitud, él testificaba de Cristo. Hermanos, ya tenía, usted puede ver en capítulo 24, verso 27, más que 2 años de estar encarcelado. No sé si alguien aquí ha pasado, aunque sea una noche encarcelado. No he pasado esa experiencia, pero no ha de ser nada agradable, mucho menos 2 años, sin que digan si usted es culpable o inocente. Ahí esperando todo el tiempo. Entonces, hermanos, Pablo nunca se desanimó, de modo que, bueno, ya no vale la pena ser un cristiano. Él era un embajador fiel hasta la muerte, y sabía que su misión en esta vida era predicar el nombre de Cristo. Y cuando se levantó la oportunidad para hablar de él aprovechó esa oportunidad. Hermanos, vamos a ver ahora 3 personas y ver por qué fue que Agripa casi fue persuadido a ser un cristiano, pero no fue así. Primeramente, hermanos, leamos Hechos 25, versículos 13 a 27. Habrá un poco de lectura en este día, entonces por favor quédense conmigo con su vista, siguiendo los versículos para no perderse. Hechos 25, 13 a 27 dice: Y pasados algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró la causa de Pablo al rey, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso por Félix, sobre el cual, cuando fui a Jerusalén, vinieron a mí los príncipes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él, a los cuales respondí: no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores, y hay lugar de defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Que estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Y yo, dudando en cuestión semejante, dije si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas apelando Pablo a ser guardado al conocimiento de Augusto, mandé que le guardasen hasta que le enviara a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Y el otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucho aparato, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, ves a este, por el cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no conviene que viva más. Mas yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y él mismo apelando a Augusto, he determinado enviarle, del cual no tengo cosa cierta que escribir al Señor, por lo que le he sacado a vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que hecha información tenga yo que escribir, porque fuerte razón me parece enviar un preso y no informar las causas. Primeramente, hermanos, vemos a Agripa, porque quién era el rey, el incrédulo
interesado. Hermanos, como les dije, estaba encarcelado por 2 años Pablo. Ya que el señor Félix escuchó su caso, pero sucedió que ya acabó su término. Ya acabó su tiempo de estar en autoridad. Y llegó este señor nuevo, Festo. Entonces, Porcio Festo escuchó la causa, el caso de Pablo. Y dice que los judíos venían a él y demandaban la muerte. Y dice Festo en aquellos versículos que leímos que no era costumbre para los romanos simplemente matar a alguno sin escuchar la causa primero. Digo, ¿cómo es eso posible? Que vamos a matar a este hombre sin saber si es inocente o culpable. Y de hecho, ese mismo principio lo tenemos hoy en día. Inusado hasta probado culpable, ¿verdad? Cuando usted aparece delante de un juez, hasta que prueben que usted es culpable, usted se considera inocente. Entonces es lo que está pasando en estos versículos. Y me gusta también, hermanos, de paso, déjenme mostrarles el versículo 17, que cuando llegó el tiempo al tribunal, sin ninguna dilación, al día siguiente tuvieron el tribunal. Hoy en día no vemos esto puesto en práctica. Estaba viendo que, ¿se recuerdan aquel terrorista hace 1 año y casi 2 años? En abril de 2013, el terrorista en el maratón que hizo las 2 bombas, él y su hermano. Hasta ahora están comenzando el tribunal para ese señor. Hasta ahora, casi 2 años después. Imagínense eso, hermanos. ¿Quién se recuerda de los eventos de ese entonces? ¿Sabe lo que pasa? Y eso es a propósito, pero lo que pasa durante los 2 años, los abogados, los defensores de ellos van pensando qué clase de mentiras, qué clase de argumentos pueden utilizar para ser libre de la persona que están representando. Pero vemos, hermanos, que en el tiempo de Jesús no fue así, ni en el tiempo de Moisés. Pasó algo, tiene un sospechoso, una vez al tribunal. Solo con añadir más tiempo y más tiempo, hermanos, entran las mentiras, entran cantidad de cosas que no deben de estar en un tribunal. Incluso los testigos se les olvida lo que pasó, los testigos oculares. ¿Qué puede pasar durante 2 años? Muchísimas cosas. Y quizás el visual que tenía en mente el testigo ocular, ya no lo tiene en mente. Ya no se recuerda quién era quién. ¿Por qué? Porque han pasado muchísimos años. Entonces, hermanos, vemos que ellos, sin dilación alguna, tuvieron el tribunal y pusieron a Pablo en frente de sus acusadores. Pero la cosa rara es que Festo, al escuchar esto, estaba esperando que iban a acusar a Pablo de ser homicida, o ser ladrón, o ser cualquier clase de malhechor. Y dice él, ellos produjeron cargas de los que yo no sospechaba. Para mí eran cosas extrañas, porque en vez de decir que era un malhechor, fue acusado de pertenecer a esta superstición, dice él. Superstición, hermanos, es una fe extraña a la fe religiosa. Para Festo, que no conocía lo que era el cristianismo, era una superstición. Y él realmente no quería estar involucrado en este tribunal. Vayan conmigo, hermanos, a 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. También déjenme decirles, es noble cuando un cristiano está siendo juzgado por la justicia y no por ser un malhechor. Tenemos casos tristes y trágicos en nuestra tierra cuando los cristianos están traídos delante de las autoridades mundanas por ser malhechores, por ser gentes que no respetan las leyes del país, por ser gentes que no quieren pagar sus impuestos o que están haciendo cosas en contra de las autoridades. Pedro escribió de esto. En 1 de Pedro 4, 14 a 16, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por inmiscuirse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Si usted sufre por la causa de Cristo, por usted vivir una vida santa, por usted querer proclamar el nombre de Cristo y te encarcelen, gloria a Dios por eso.
Te dicen, no, eso nunca va a pasar en este país. Sepan que ya está pasando con nuestros vecinos al norte, en Canadá. Están encarcelando predicadores quienes predican en contra de la homosexualidad. Y no, yo creo, hermanos, que vamos a llegar a vivir en un día en este país cuando están tratando de prohibir lo que se predica del púlpito. Y puede ser que llegue el día que usted tenga que estar encarcelado por proclamar el nombre de Cristo, o comprometerse y mantenerse en silencio. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si usted tenga que padecer por el nombre de Cristo, bienaventurado. Qué dicha la mía tener que participar de las aflicciones de Cristo. Pero dice él, si usted sufre como homicida, ladrón, malhechor, cualquier malhechor que sea, cualquier delito que usted haya cometido, usted no es bienaventurado por eso. Usted no está siendo juzgado por proclamar el nombre de Cristo, sino por ser malhechor. Entonces, hermanos, vemos que en la vida de Pablo, él no sufrió, él no padeció por ser un malhechor, sino por ser un embajador del reino celestial. Ahora bien, regresemos ahora a Hechos 25. Una de las cosas que Festo menciona es que Pablo afirmaba de que este Jesús, y dice difunto, muerto, Pablo afirmaba que estaba vivo. Usted dice, ¿y no sabían todos aquellos que Jesucristo había resucitado? Algunos lo sabían. Los apóstoles lo habían visto. Otros creyentes también creyeron. Pero ya no sé, hermanos, a cuántos años estuvimos apartados de la resurrección del Señor. Quizás unos 30, 50 años. Y mire conmigo en Mateo 28. Les voy a mostrar lo que pasó. Mateo 28, por favor. Pasó algo muy malo, sin duda una táctica de Satanás, en los eventos alrededor de la resurrección, para que este gran evento en la historia de la humanidad no fuese proclamada de tal magnitud como lo hubieran hecho. En Mateo 28, por supuesto, Cristo resucita a los muertos, sabemos eso. Pero miren lo que pasa en versículos 11 a 15. Dice, y yendo ellas, he aquí uno de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Paremos ahí. ¿Se recuerdan aquellos soldados vigilando la tumba de Cristo? ¿Se recuerdan el terremoto y se caen como muertos? Entonces al resucitar, no voy a decir resucitar, pero al venir a estar consciente otra vez, se dan cuenta ellos que la tumba está vacía, se dan cuenta que la piedra está removida. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Que Cristo había resucitado. Entonces van ellos y se lo dicen a los príncipes de los sacerdotes. Ahora bien, eso es lo que los sacerdotes no querían escuchar. No querían escuchar que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque no querían creerlo. Ellos durante toda la vida de Jesús oponían a Cristo y decían que era un engañador, un mentiroso. Entonces, al llegar a sus oídos las noticias que Cristo vive aún, no puede ser cierto esto. Tenemos que parar esto. No podemos dejar que los soldados lo proclamen por doquier. Entonces, ¿qué hacen? Versículo 12. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os daremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, es triste lo que puede hacer el amor al dinero. Estos soldados que quizás pudieran haberse convertido en los mejores embajadores de la resurrección de Jesús, pudieran haber proclamado que nosotros estuvimos ahí cuando el ángel apareció. Nosotros vimos la tumba cerrada, después vimos la tumba abierta. Sabemos que Cristo resucitó, pero por amor al dinero, por estar sobornados, ¿qué fue que pasó? Aceptaron el dinero y en vez de mantenerse silencio, no, eso hubiera sido mejor. ¿Qué hicieron? Divulgaron una mentira
La mentira siendo que mientras ellos dormían, los discípulos vienen de noche. Por supuesto, la mentira no tiene lógica, porque si hubiesen estado durmiendo, ¿cómo van a saber que vienen los discípulos? ¿Verdad? Cuando usted está durmiendo, usted no sabe lo que está pasando. Puede venir un ladrón y robar cosas, usted no sabe. Usted no sabe. Entonces la mentira que ellos decían, hermano, ni siquiera tenía lógica. Pero ellos pregonaban esta mentira por amor al dinero. Y miren lo que dice al final del versículo 15. Y este dicho, ¿qué dicho? La mentira fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, ¿saben lo que hacían los padres judíos? Por lo menos aquellos fariseos especialmente. Cuando tocaba el tema de Jesús. Oh, Jesús, sí, era un hombre que enseñaba, un rabí, pero un hombre muy blasfemo, dijeron ellos. Un hombre que profetizaba que iba a levantar los muertos. Y al ser crucificado, los discípulos hicieron de maña. Sus discípulos hicieron unos trucos ahí para tratar de decir que resucitó. Pero no fue así. Sus discípulos lo robaron, nosotros lo sabemos. Y de generación a generación proclamaban esa mentira, de modo que ya para ellos era un hecho. Era un hecho. Los niños judíos que acaban de nacer y no conocían a Cristo, ellos daban por cierto que eso era la verdad. Hermanos, estamos bien influenciados por lo que nos dicen nuestros padres. Seguramente hay unas cosas que usted sabe de sus países por lo que dijeron sus padres. Y usted no va a argumentar con eso. ¿Por qué? Porque lo dijeron sus padres. ¿Y dónde lo aprendieron ellos? De sus padres. Y de sus padres. No estoy diciendo que es mentira. Pero quizás más de una cosa que usted cree que es cierto, no es cierto. Porque no está basada en la verdad. Hermanos, así fue con los judíos. Ellos diseminaron esta mentira por toda la tierra. De modo que todos estos judíos pensaron y dudaban de la resurrección de Jesucristo. Ahora, regresen ahora a Hechos 25. Entonces el asunto era sobre la resurrección de Cristo, si era cierto o no. Y dice Festo, y yo dudando en cuestión semejante, dije, si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Es interesante la oferta de Festo. Bueno, dice Festo, bueno, yo no soy teólogo, yo no estuve ahí, no sé nada de la religión de ustedes. Entonces, ¿quieres ir a Jerusalén? ¿Saben lo que era eso, hermanos? Una oferta a una muerte segura. Porque ¿quiénes esperaban a Pablo en Jerusalén? Los judíos, los fariseos. Era el cuartel de ellos. Era como mandarlo al foso de leones. Imagínense, hermanos, si usted comete, digamos, un delito en un barrio, por usar una situación hipotética. Usted comete cualquier delito en un barrio. Piensa usted en un barrio. Entonces usted ya va a ser juzgado y lo tienen en otra área lejos de ese barrio. Y escuchan tu caso y dicen, bueno, ¿sabes qué? Mejor te vamos a mandar a aquel mismo barrio para ser juzgado. ¿Ustedes aceptarían eso? No. De ninguna manera. De hecho, regresando a lo que le estaba diciendo, los abogados para este muchacho terrorista querían cambiar el lugar donde le iban a juzgar. No quieren que lo juzgasen aquí alrededor de Boston, porque dijeron que todos van a estar en contra de él. Gracias a Dios que los jueces dijeron que no, aquí va a ser juzgado. Aquí cometió el delito, aquí va a ser juzgado. Porque saben los abogados aquellos que va a esperar una muerte segura. Aquí ojalá que sea así. Entonces, hermanos, la oferta de Festo representaba una muerte segura para Pablo. Más de alguna vez habían tratado de matar a Pablo allá mismo en Jerusalén. Ahora, miren lo que dice en Hechos 25, versículo 3. Pidiendo gracia contra él, que le hiciese traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Pues ya era el plan de los judíos, de que Festo mandase a Pablo para allá, y en tránsito para el camino, lo iban a asaltar, le iban a hacer emboscada, y lo iban a matar. Entonces Pablo dijo, no señor, no voy a Jerusalén, mejor apelo a César. Entonces eso fue lo que pasó. Pero ahora vamos a ver dónde entra Agripa esta historia. Miren lo que dice en
versículo 22, Hechos 25, 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana le oirás. Hermanos, el rey Agripa todavía no había conocido a Pablo. Había escuchado de él a través de este hombre Festo. Es interesante, dice Agripa. Es interesante su historia. Es interesante este caso. Un hombre que, por su forma de vivir, por lo que está predicando, trae tanta ira y enojo contra él, de modo que lo quiere matar. Y esto dice que Jesús difunto, que vive aún, yo quisiera saber lo que este hombre tiene que decir. Pero déjenme decirles, hermanos, del hecho de que uno tenga disposición de huir, no garantiza de que va a ser un hombre salvo. Agripa tenía oído para oír. Estaba interesado, dijo, yo quisiera oír a ese hombre. Es un buen paso. Y de hecho es el primer paso. Querer escuchar. Pero no es el total. Vamos a ver unos otros ejemplos de señores que escucharon y querían escuchar el Evangelio, pero no fueron salvos. Van a Marcos 6, por favor. Marcos capítulo 6. Marcos 6 y versículo 20. Hay quienes, hermanos, que de vez en cuando les interesa ir a la iglesia y quieren escuchar un mensaje. Quizás se les antoja buscar en internet un sermón sobre cualquier tema. Es buena disposición, es bueno que les interese, pero no es el todo. Para Agripa no era el todo. Miren lo que dice en Marcos 6, versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto. Y oyéndole, hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Hermanos, este hombre Herodes escuchaba la predicación de Juan el Bautista de buena gana. Era interesante lo que tenía que decir. Aunque, sí, por cierto, Juan el Bautista reprendía a Herodes por su pecado. Pero de todos modos, Herodes dijo, era interesante lo que tenía que decir. Le oí de buena gana. Pero déjenme decirles, hermanos, en ningún pasaje va a ver usted, si lee por todo el libro de Marcos, donde Herodes se convirtió. No lo va a ver. Del hecho de que uno escuche el mensaje o tenga interés de escuchar el mensaje, no significa, no implica, no garantiza una conversión. Vayan también a Lucas 23. Herodes oía a Juan el Bautista de buena gana. También otro Herodes, no es el mismo Herodes, sino otro. Hay en Lucas 23 y versículo 8, un Herodes que se interesó en escuchar a Jesús. Dice, y Herodes, viendo a Jesús, holgóse, que es alegró mucho, porque hacía mucho que deseaba verlo, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Hermanos, este hombre Herodes, al escuchar que Jesús venía a él para ser juzgado, ¡qué bueno! Tenía tiempo de querer conocer a este hombre. Dice que se holgó, que es alegrar, es regocijar. Mucho. Porque quería ver algún milagro, una señal que Jesucristo hiciera. ¿Pero saben qué? Jesucristo no respondió nada, dice en versículo 9. ¿Por qué? Porque los motivos de Herodes no eran buenos. No quiere escuchar la palabra de vida, quiere ver una señal, algún milagro, alguna magia, según él. Y también vemos gentes así en nuestros tiempos. No quieren saber la palabra de Dios, pero sí quisieran ver algún milagro. Quisieran ver un entrenador, uno que entretiene. Quisieran ver una señal, algún show. Quisieran ver algún charlatán. Pero no quieren la palabra de Dios. Entonces, hermanos, del hecho que uno tenga deseo de escuchar la palabra, no implica, no garantiza una conversión. No vamos a leerlo, pero por cuestión de tiempo. Pero en Mateo capítulo 13, Jesucristo relata la parábola del sembrador, la semilla. Y se recuerdan que es la misma semilla que cae en 4 terrenos diferentes, ¿verdad? Y Cristo, relatando el significado después, dice que todas las tierras representan personas quienes sí escucharon, sí oyeron la palabra,
Pero la salvación no está en el escuchar, sino en el resultado después. Vayan por favor, Romanos 10. Romanos 10. Sí es importante el oír, pero no es el todo, hermanos. Romanos 10, versículos 14 y versículo 7. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 7. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un verso muy conocido. Es cierto, hermanos, si no escuchan de Jesús, ¿cómo van a creer? Tienen que escuchar. Pero la salvación, la fe no solamente está en el oír, sino en mi reacción a lo que yo he escuchado. Es cierto, cuando usted escucha cualquier mensaje, cualquier mandato de alguien, usted tiene que hacer una decisión después. O acepto o rechazo lo que me acaba de decir. Entonces, hermanos, es importante no solamente oír, sino aceptar el mensaje predicado. Van a Hechos 26 ahora. Vamos a ver el segundo personaje. Primero vimos a Agripa, el incrédulo interesado. Pero vamos a ver ahora a Pablo, el prisionero dichoso. Y otra vez vamos a leer un pasaje un poco largo. Hechos 26, versículos 1 a 23. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben. Paremos ahí, vamos a digerir unos versículos para no perder a nadie en el transcurso de la lectura. Pablo, hermanos, apareció delante de Agripa, porque ya hacen la reunión. Ya Festo y Agripa están ahí, ya Bernice y otros príncipes, los sacerdotes, están ahí. Y Agripa le dice a Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las acciones. Pablo en versículo 1, bienvenido a hablar.
Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar.
¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar.
Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar.
Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en versículo 1. Bienvenido a hablar.
Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar. Quieres defenderte, has escucharlas aquí a Pablo en el siglo 1. Bienvenido a hablar.
¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, bienvenido a hablar. ¿Quieres defenderte? Has escuchado las actividades. Pablo, en versículo 1, en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Hermanos, morir casi creyendo es como no creer en nada. Espero que los que estén bajo el sonido de mi voz no estén en la misma categoría que Agripa. Por poco me persuade ser cristiano. Y hermanos, no sé cuál será su obstáculo en este día de no confiar en Cristo como Salvador. Pero lo que fuera, la familia, sus propios pecados, su pasado, cualquier cosa que sea, hermanos, no debe de ser tan grande ese obstáculo que no podemos vencer ese casi. Morir casi cristiano, hermanos, significa un destino y una eternidad sin Cristo en el lago de fuego. Usted no quiere morir casi creyendo en Él. No vas a poder abogar, negociar con el Señor, diciendo, Señor, pero casi lo hice. Pero no lo hiciste. No creíste en mí. Hermanos, vence el casi y ven a Cristo. Oremos. Padre Celestial y bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este relato que tenemos, Señor, que leímos este día sobre el testimonio del apóstol Pablo a este Señor de Agripa, quien tuvo el interés de escuchar de ti, Señor, quien tuvo interés de escuchar el testimonio de Pablo. Señor, tú utilizaste a tu siervo, el apóstol Pablo, a exponer en gran manera lo que es la salvación. Pablo dio su testimonio, Pablo le dijo de la importancia del Evangelio de Cristo, pero al final del día, Agripa casi creyó, pero no. Señor, yo no quiero que si hay ninguno aquí en presencia nuestra que casi cree en la salvación, pero aún no lo ha hecho. Dios, yo te ruego que hables de los corazones de todos presentes. Si hubiera una persona aquí presente que todavía no se ha entregado a ti completamente, por cualquier motivo, Señor, tú conoces los corazones, yo te ruego, Señor, que redarguya su corazón, utilice el Santo Espíritu para tener convicción a su espíritu, para que pueda, Señor, vencer ese pequeño obstáculo, ese grande obstáculo, y venir a ser un hijo tuyo. Dios, predicamos el Evangelio no sabiendo de quiénes son salvos y quiénes no, pero tú lo sabes, mi Dios. Tú conoces los corazones, tú conoces quiénes son tus hijos y quiénes no. Te ruego, mi Dios, que obres en medio nuestro para manifestarte, mi Dios, en las vidas de aquellos que todavía no te han aceptado como Salvador. Mi Dios, nuestra misión de esta tierra como iglesia es edificar los santos y evangelizar al mundo. Señor, queremos utilizar este tiempo que nos has dado en este mundo para hablar del Evangelio de Cristo, hablar de la salvación. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes a tener palabras eficaces, de modo que cada vez que hablamos, Señor, vemos gente impactada, gente pensando, Señor, en su eternidad, en su destino. Dios, no deje que salga ninguno de este auditorio sin la seguridad de su salvación. Dios bendiga también el resto de esta tarde, bendice los servicios que vamos a tener esta noche, durante la semana. También bendiga a mis hermanos que vinieron hoy.
También aquellos que no pudieron venir, sabrán los motivos, mi Dios. Ayúdalos también a regresar a este lugar cuando les sea posible. En el nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco su paciencia. Esperamos verles esta noche. Que vayan con Dios a sus hogares.